Que Dios me lo bendiga, les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Amén, hermanos. Pongámonos de pie. Vamos a meditar en la palabra del Señor. El tema para esta reflexión es Dios y la familia. Busquemos Génesis 2, del 20 al 25. Vamos a ver un poco, hermano, cómo es que nosotros le entregamos, pero nuestra familia a Satanás y no se la damos a el Señor, como decía la alabanza. Entonces eso muchas veces no lo comprendemos hasta cuando ya estamos en los problemas, que un cristiano nunca debería de pasar por ellos. ¿Por qué? Porque si Dios le da todos los recursos necesarios, debía de dejarlo en las manos de Él, para que nosotros obremos como Él quiere, en su amor, a través de su Hijo, en su Santo Espíritu, derramando su amor para que nosotros demos amor a los demás. Amén. Leamos ahí entonces, tenemos el versículo 20, ¿verdad? Dice ahí: puso Adán nombre a toda bestia y ave del cielo y a todo ganado del campo. Y dice: mas Adán no se halló ayuda idónea para él, ¿verdad? Estaba solito, el pobre ahí, ¿verdad? Y dice ahí: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. 24. Por tanto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. 25. Y estarán ambos desnudos, y Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos toda la honra y toda la gloria. Permítenos, Señor, a través de tu palabra encontrar, Señor, ese camino de que muchas veces nosotros, tus hijos, hemos perdido, Señor, ante esa unión que tú has dado a través de la familia, Señor, la cual es la que nuestro enemigo está tratando de vencer, de derrotar, Señor, para que nosotros nos declaremos que estamos mal delante de ti, Señor. Pero en este momento, a través de tu palabra, vamos a retomar el diseño que tú hiciste para cada uno de nosotros y bendiciendo nuestra familia, agarrando, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, ese poder que nos da para poder ser una familia en victoria. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Como les decía, hermanos, el Señor hizo una provisión para el hombre que hizo después de toda su creación. Y me voy a saltar aquí al versículo 26 del capítulo 1, dice ahí, miren: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí Dios está hablando de que con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Él formó al hombre. ¿A qué dice? A imagen y a semejanza de ellos. Ese fue el diseño preliminar de cada uno de nosotros, el cual vamos a ver el grave error que se cometió y en el cual no tienen las situaciones que muchas veces nosotros nos encontramos. Y dice ahí: y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo y de las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Potestad de esta tierra completamente para esa creación perfecta del Señor. Perfecto Adán, ¿verdad? En ese sentido. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿De quién? De Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Aquí en estamos viendo, hermano, de que usted va a decir: ¿cómo es esto de que está diciendo varón y hembra lo creó si todavía no había hecho a Eva? Acuérdese que esta es una narración que Dios le dio a Moisés. Y entonces Moisés ya conocía ese hecho
porque esta escritura no fue escrita cabal cuando nació, no nació porque Dios los creó, ¿verdad? Adán. Entonces esto fue alrededor, pongámosle ahí unos 2000 y fracción de años que esta narración, pero como Dios a través del Espíritu Santo inspiró a Moisés a poner esto tal cual él lo hizo, ¿verdad? Y dice el 28, miren, algo que no tenemos en nuestra familia muchas veces. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear de los peces del mar, de las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra, ¿verdad? Todo eso todavía se da en algún sentido, pero no como lo fue el diseño, como Dios se lo dejó a Adán, ¿verdad? Entonces Adán en este caso era un privilegio tan enorme que tuvo, de que aquí dice toda ave, todo pez y todo animal que esté en la tierra, ¿verdad? Era una bendición completa. Y nosotros ahorita no podemos ver como le dijéramos, un tigre, un elefante, todos esos animales que nos pueden causar muerte, ¿verdad? Antes no era así. En este momento Dios dice que Él estaba sobre eso. Como no había muerte, entonces ellos podían dominar todo ello. El punto, hermanos, viene siendo de que nosotros como creyentes muchas veces despreciamos el diseño que Dios tiene para con nosotros. Y a veces nos sentimos mal de cómo pues Dios nos formó o Dios nos hizo que naciéramos, ¿verdad? Estamos de desacuerdo con Dios en estatura, en altura, en si soy delgado, si tengo volumen, si soy moreno, si soy blanco, si soy de ojos negros o de ojos verdes. Muchas diferencias que podemos encontrar. Muchas veces no nos gusta ni el pelo y así vamos hasta las partes así que son como las uñas, ¿verdad? Entonces no valoramos en sí esa creación que Dios tiene en cada uno de nosotros, porque ahora sus hijos deberíamos, ¿verdad?, ser a esa imagen y a esa semejanza, porque aquí Dios separa y ya lo vamos a ver. Entonces regresemos al capítulo 2, al versículo 20, y dice ahí: después que ya estaba formado Adán, dice ahí, puso Adán nombre a toda bestia, ave del cielo y todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Imagínense qué tremendo, él solito solo con los animales, y el mandato de Dios era que se fructificara, ¿verdad? O sea, los árboles daban fruto, los animales se reproducían, y entonces Adán estaba fijándose en todo eso, y entonces él sintió ese vacío. Dios nos prepara, ¿verdad? Nacemos como niños, ya este es otro diseño al de Adán, al que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, pero llegamos a un momento en que vamos a estar solos, ya no van a ser nuestros padres con nosotros, ya nosotros vamos a tener que tomar caminos distintos a estar con ellos, a estar frente a nuestra realidad solos nuevamente, y de ahí vamos a tener que tomar decisiones, y esas decisiones deben de ser sabias. Entonces, para el hombre, en ese sentido, Dios es el que tiene una provisión de una mujer, y ahí le llama a él más adelante, lo vamos a ver aquí en el 21, dice ahí, en el 20 decía, el final dice que para Adán no se halló una ayuda idónea para él. Y entonces, y ahora lo que encontramos es que el hombre tiene pero una ayuda molestonia. No estamos hablando solo del hombre en específico, ¿verdad? Sino que hombre y mujer, ¿verdad? Porque ambos se complementan en base a esta escritura, ¿verdad? A la palabra del Señor. 21. Entonces Jehová Dios hizo caer, dice ahí, en sueño profundo, dice ahí, ¿quién? Sobre Adán, lo durmió, ¿verdad? Completamente. Esas decisiones, hermanos y hermanas, deben de estar basadas en eso, que debemos de dejarle todo el trabajo a Dios, cuando debemos de tomar, como le dijéramos, ese momento en el cual nosotros ya andamos buscando ayuda idónea, y eso lo establecemos en la juventud, ¿verdad? Pero hay que darle tiempo al Señor,
Muchas veces las hermanas o hermanos se desesperan, se cometen errores. Estamos hablando para creyentes. Si usted vino el viernes, se recuerda algo importante que le dije en base a las epístolas o cartas que el apóstol Juan escribió, que él ya tenía 90 años de vida, ¿verdad? Y él fue bien, como de 20 años anduvo con el Señor. Ya habían pasado 60 años de que se había separado él de Jesucristo, y entonces que esa carta se la estaba enviando a las iglesias de Asia Menor. Pero en las iglesias, todas las iglesias a donde enviaba las cartas, esas iglesias ya tenían madurez. Amén. Entonces, ¿qué es madurez? Que ya tenían años de estar en el evangelio, que ya no. La palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Él, lo que comenzamos a recibir es lechita espiritual para los nuevos creyentes, así lo dice el apóstol Pablo. Entonces el Señor nos da las primeras tomaditas de la palabra para comprender lo más básico que es la salvación. Pero luego que cuando entendemos la salvación, ya nosotros ya no debemos de ser niños, sino que debemos de ser ¿qué? Adultos. Y entonces en la adultez, en la palabra, nosotros ya no nos debemos de equivocar. Debemos de actuar en base a lo que aprendemos. Como les dije al inicio, yo no les puedo hablar a las sillas vacías que están allá, sino que a ustedes que están acá, para que juntos pongamos en práctica lo que aprendemos. Y así vamos a ser una familia en victoria. Porque de lo contrario, vamos a ser una familia fracasada y vamos a estar cantando la alabanza, yo le arrebato al diablo lo que me quitó. Y eso lo vamos a ver aquí. Entonces, hermanos, la palabra debe ser clara para todo creyente, que la entendamos tal cual fue el diseño que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Entonces dice, de ese sueño profundo, ¿verdad? Entonces, el que tiene la solución para la pareja que necesitamos es Dios y no nosotros. Y muchas veces nos desesperamos y cometemos errores. Y el mundo, ¿verdad? No debería ser la iglesia, anda buscando hasta llegar a entender, esta es mi pareja ideal, y Dios no diseñó eso así. Dios dice, una pareja tenés y yo te la voy a dar. Si me la pedís, pues, para que eso es lo que debería de ser para nosotros ahora. Y dice ahí, miren, y mientras dormía, tomó una de sus costillas. Imagínense esa operación que le hizo Dios a Adán, ¿verdad? Tomó una, le abrió, le sacó una costilla, dice ahí, y cerró la carne en su lugar, ¿verdad? Es la primera operación, ¿cómo le llaman? Abierta, no sé cómo le dicen ahí los médicos, ¿verdad? Sin anestesia. O bueno, ¿cómo no? Porque lo durmió, entonces le puso anestesia, ¿verdad? Para que no le doliera a Adán. Pero qué bonito que del lugar donde toma la ayuda idónea de Dios, no es de la mente de Adán, no es de los pies de Adán, no es de las manos de Adán, no es de la cintura de Adán, sino que de su costado, ¿verdad? Me imagino que ha de haber sido la costilla que está más cerca de su corazón. De ahí le ha de haber sacado una, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la mujer iba a ser igual que el hombre. No iba a ser más, ni el hombre iba a ser más ni menos, sino que iban a ser iguales porque eran ayuda idónea. Entonces, y cuando no entendemos esto, nosotros equivocamos cuáles son los roles, porque lo que estamos llevando es, hermano, a que de dos seres se forma más adelante la familia, pero esos seres tienen que pasar por algo que se llama matrimonio. Entonces, y del matrimonio ya deben de salir los hijos, y en los hijos debe de ser como una enseñanza de lo mismo que nosotros hemos hecho, en base a obtener esa bendición de lograr un matrimonio. Entonces, en el 23, dijo entonces Adán, ¿verdad? Que quiere decir hombre, ya lo vimos ahí. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Vemos la interacción, mire qué bonito lo que estamos viendo aquí. Dios fijándose en Adán, las necesidades de él,
Dios le solventa la necesidad, le provee lo que necesita. Adán se fija lo que ha hecho Dios, ve la bendición que le está aportando, porque en el versículo anterior decía eso de la bendición, y reconoce, ¿verdad?, que tiene lo que él necesitaba. ¿Para qué? Para formar una familia feliz. Entonces, esa bendición solo se la puede entregar Dios a uno. Pero ¿a dónde la buscamos nosotros? ¿A dónde la buscamos? La buscamos aquí entre la iglesia, entre las demás iglesias, porque ahí debería de estar también, porque son hijos de Dios, ¿verdad? Evangélica, ¿verdad? Porque no todas las iglesias profesamos la misma fe. Entonces hay que establecer eso. No son los mismos caminos que los nuestros de un cristiano evangélico a otras denominaciones que no están en base a este fundamento bíblico. Entonces, y dice que sus huesos, su carne, o sea que no le halló ningún defecto. No vio nada que podía rechazarle a ella, ¿verdad? Todo estaba bien hechito por parte de Dios, ¿verdad? Y se ve a él, Adán, como un espejo también. Mira qué bendición. Yo al verme con mi pareja me veo como un espejo de la imagen de ¿quién? Del Creador. ¿Y qué vemos en el mundo? Voy a hablar del mundo porque, como les digo, los hijos de Dios hacemos la voluntad del Padre. No debe de ocurrir acá. Entonces, ¿y en el mundo qué ven? Problemas. O sea, primeramente, como no está Dios de por medio, solo se ven los ojos, se ve el pelo, la cintura, los pechos. Para las mujeres, las carteras, el buen vestir, el buen trabajo. Todas esas cosas se ven, ¿verdad?, que son insignificantes, porque aquí Dios no estaba viendo nada de eso, ni Adán. Y tenía todo, y Adán tenía todo porque era dueño de toda la tierra. Imagínense, dueño de toda la tierra, que Dios le había entregado a él para que la fructificara, ¿verdad? Y dice ahí, miren, entonces, esta será llamada varona, que quiere decir mujer, ¿verdad? Porque del varón fue tomada. Dios parte la creación de un hombre, y luego el complemento es la mujer. Entonces aquí con esa teoría de las que andan ahí en muchos países, de que ahora al revés, ¿verdad?, la creación de Dios es hombre con hombre y mujer con mujer, ¿verdad que no? O sea, nosotros los cristianos debemos de ser claros con esto. Debemos de tomar postura ante esto, de respetar lo que Dios ha hecho. Si allá afuera ocurre, es allá afuera, hermano. Pero en la iglesia no podemos hacer esto. Y como les dijera, para colmos, sí hay iglesias, llámense evangélicas, donde están casando personas así, lo cual no es diseño de Dios. Por ende, no son iglesias de Dios, ¿verdad? Entonces, no es el estilo que el Señor nos enseña a nosotros, y nosotros debemos de respetar lo que Dios nos ha dejado. 24. Por tanto dejará el hombre, dice, miren, qué bonito, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí usted ve, la narración va acompañada de la revelación que Dios más le entregó a Moisés, ¿verdad? Porque como usted le digo, vaya, ¿cómo está esto escrito si todavía no habían llegado a los hijos? Los hijos hubieran dicho eso, ¿verdad? Pero entonces aquí les establece un mandamiento. Dios está estableciendo aquí el primer mandamiento para los hombres. Y dice ahí, en cuanto a la familia, que nosotros, aquellos que decidimos tomar la decisión de casarnos, debemos de dejar a nuestro padre y a nuestra madre. Solo ellos dos eran, ¿verdad? Ellos no tenían padre ni madre, pero ya estaba el mandamiento. ¿Para qué? Para que esa enseñanza fuera transmitida a los hijos. Ya de antemano Dios nos da un paquete de manual en el cual nosotros debemos de funcionar. Y si no funcionamos bien,
es porque no utilizamos el manual de Dios en base al diseño del fabricante. Entonces, sigamos ahí. Dice, y serán una sola carne. Esa bendición es la unión familiar. O sea, no hay alguien más dentro de esto. Amén. Eso es lo que está diciendo. Nadie se puede meter con ustedes porque ustedes se unieron en una sola carne. Entonces van a poner ahí sus sentimientos, su vida, sus deseos, sus anhelos, sus males. O sea, aquí no habían males, ¿verdad? Pero más adelante se van a dar. Entonces, pero todas las situaciones que puedan implicar, ya sea para nosotros hoy en día, situaciones que conlleven la dificultad. Y mira el 25. Y estaban ambos desnudos. No había problema con eso. No había problema delante de Dios con eso. Era una figura igual, porque ellos se miraban una sola carne, no había ningún problema. Ellos no habían visto ningún animal allí con un suéter o con alguna camisa, ¿verdad que no? Salvo las ropas que el Señor les dejó y los vieron desnudos. Todo era la naturaleza, era así. Y todavía continúa, menos el hombre, ¿verdad? Pero el hombre por su pecado, ¿verdad? Por su naturaleza caída, o por nuestra naturaleza caída, porque todavía somos así, ¿verdad? En el cuerpo, en la carne, no en nuestro espíritu, porque ya le pertenece a nuestro Señor. Entonces nosotros debemos de cambiar. Y dice Adán a su mujer, bueno, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No hay vergüenza, no hay situaciones difíciles, ¿verdad? No hay que encubrir, pero eso quiere decir de que todas las cosas están a la vista de todo. Yo ya como persona ahorita, yo no le tengo que encubrir nada a mi esposa. Tengo que decirle todo lo que corresponde a nuestra relación. No tengo que, voy a ir a tal lugar y le voy a esconder eso. Tengo tales números en el teléfono y voy a esconder eso de mi esposa. Mi esposa, en el caso mío, ella maneja mi celular. Ella sabe lo que tengo, ella maneja las claves de mis redes. Yo las de ella no, pero yo las mías sí. Pero porque el hombre es más, ¿cómo le pudiéramos decir? Extraviado, llamémosle así, ¿verdad? La mujer es más fiel, es más centrada en lo que se hace. Entonces yo no tengo problema con eso. ¿Por qué? Porque ya mi diseño ya no es el anterior. Ya no es el diseño del mundo. Porque hay diseño del mundo, el diablo, ya lo vamos a ver. Entonces nosotros debemos de entregar, la desnudez no solo quiere decir que vamos a andar sin ropa, que vamos a desnudar nuestros sentimientos, nuestros actuares, ¿verdad? No vamos a poner barreras, sino que todo, es un vidrio transparente como esto, que se traspasa, se ve todo, no hay ninguna situación, ¿verdad?, de esconder algo. Cuando escondemos algo, hermanos, es que la relación está fallando y no debe de ser así. O sea que ahorita usted se va a ir al final del culto y le va a dar todas sus claves a su esposa y a su esposo, ¿verdad? De ser posible, si gusta, ¿verdad? Entonces, luego, ¿qué pasó? ¿Verdad? Dentro de el título que tenemos ahora de que la crisis de las familias de Dios, o sea, dentro de nuestra cristiandad, dentro de nuestro evangelio, la familia de Dios tiene crisis, ¿verdad? Y la crisis afecta, la crisis hace destruir la familia. La cuestión es que Dios no quiere eso. Para los cristianos, Dios, la primera creación es la familia. O sea, la primera institución que establece antes de la iglesia es la familia, y nosotros debemos de guardarla, respetarla, cuidarla, porque es un modelo exacto, perfecto, que Dios nos ha dado. Pero ¿qué vemos ahora en día, hermano? Fíjese que yo tengo aquí, déjeme mostrarle un montón de papeles porque había un montón de cosas que hablar, pero creo que no va a alcanzar el tiempo. Fíjese que estuve averiguando aquí en el país. Dice de que el 17% de los matrimonios, de un 100, el 17% se divorcia al año. Esta es una estadística de 2016. Se divorcia. Entonces, en Chile, tengo este dato también del 2016, dice esto, mire. Dice que
los divorcios fueron 72.753 en un año. Esos fueron los divorcios. Y las parejas casadas fueron 63.749. O sea que ahora hay más divorcios que matrimonios. Imagínense. Claro, aquí estamos hablando del mundo, pero si nosotros los cristianos estamos engrosando estas filas también y metiéndonos a las estadísticas del mundo y haciendo la diferencia, ¿verdad? Que los matrimonios cristianos deben de ser más y mantenerse más, o sea, no concebir el divorcio. Yo tengo iba a decir cuánto tenía casado, pero ya me olvidó. Una característica de nosotros. Pero el 2001 para acá, ¿cuánto sería? Hagan la matemática. ¿Cuánto? 16. 16 de matrimonio. Duros. No, ¿verdad? Y no, miren, qué bendición que cuando me casé ya era cristiano, ¿verdad? Todo lo hice en base al Señor. Y más 7 años, agréguele de noviazgo, un noviazgo duro, ¿verdad? Ya todo el mundo, no se van a casar, ya se van a separar, después de 7 ya terminan, no divorciados porque éramos novios, ¿verdad? Sino que no van a llegar a completar su matrimonio. Y entonces, en mi caso, hermanos, yo vengo digamos, de mi familia. Mi mamá y mi papá no se casaron. A la edad de 5 años, mi papá murió, ¿verdad? Lo atropellaron, murió ahí cerquita, mire, de ahí de la esquina donde le llamaban Cruz Verde antes, ¿se acuerda? Ahí por Cáez. Ahí él estaba sacando un vehículo y le impactó un bus allá por 1979. Imagínense, ya hace tiempo, imagínense que pasó eso. Y eso que los buses antes eran escasos, pues solo una ruta había. Y le pasó un accidente a mi papá y se murió. Y entonces yo viví con una especie de trauma, ¿verdad? De que toda nuestra demás familia estaban, pues mis tíos, mis tías, ahí todos unidos, ¿verdad? Después llegaron momentos en que se comenzaron a separar. Pero yo anhelaba, añoraba, viendo a mis familias, porque solo era la familia en ese momento, no estaban estudiando ni nada de ese tipo, estaba bien pequeño y me sentía mal. Y usted sabe que un niño cuando llega el Día del Padre en la escuela, en el colegio, donde sea, y se celebra y no hay nada que entregarle al papá, pero mi resignación era que había muerto, ¿verdad? Peor hubiera sido que me hubiera dejado abandonado, no me hubiera conocido, y todo ese tipo de situaciones. Entonces, yo crecí con eso, ¿verdad? Yo voy a hacer un matrimonio que tenga una familia sana, sin ser cristiano, sino que de niño, ¿verdad? Porque de niño tenemos buenos sentimientos. Básicamente mi esposa fue la única novia que tuve hasta casarme con ella y luchar, porque hemos luchado muchísimas cosas, hermano. Entre ellas, ella tuvo una enfermedad de esas que cuando las mujeres no se cuidan, y entonces ella tuvo quistes. Ella ya dio el testimonio acá, fibromas. Y entonces ella la operaron. A la primera operación nos dijeron de que ella ya no podía tener niños y que básicamente le quitaron un ovario, y eso fue una gran pena para ella, ¿me entiende? Porque no éramos novios todavía, perdón, no éramos matrimonio, no que éramos novios, y de que ella ya no estaba como en la capacidad esa de poderme, bueno, de que nosotros tengamos familia. Y yo le decía a ella mi sueño, ¿verdad? De tener una familia buena, robusta, sana, ya en el Señor, ya era mejor todavía, y el Señor me ayudó mejor. Entonces, le operaron y los médicos nos dijeron, vaya, miren, aquí tenemos una situación, su esposa le vamos a quitar un ovario, le vamos a dejar uno para que ella pueda quedar embarazada. Entonces, era de que nosotros lo hacíamos, o sea, nos decían, espérame, ¿cómo fue el que nos dijo el médico? Necesitan tener un bebé, ya, ¿verdad? Porque ella sigue con su enfermedad. Entonces no nos quedó de otra que casarnos como un tanto a la fuerza, ¿me entiende? Porque no podíamos comenzar a practicar y todo eso, ¿verdad? No, eso no debe de ser, hay que hacer las cosas como el Señor manda. Entonces nos casamos.
Entonces nos casó un pastor amigo de nosotros y hicimos lo que el médico nos dijo, ¿verdad? Y entonces nos unimos ahí en el matrimonio, ¿verdad? En el igual del matrimonio. Y llegó la primera vez en la cual nos habían dado tiempo. Tanto tiempo tienen para tener el bebé. Y llegó ese tiempo y a ella lo que le salió es que le iban a quitar el otro ovario, y ya como tenía el ovario dañado también, le iban a quitar la matriz. Imagínense. Pero como nosotros estábamos en base a un diseño, y yo no voy a renunciar al diseño de Dios. Y entonces Dios vio el corazón, así como Adán. Por eso le digo, hermano, es bonito que nosotros pongamos en práctica, ¿verdad? Adán estaba solito y vio Dios que él estaba solito y que necesitaba una ayuda, ¿verdad? Pero no vamos a adelantar los procesos, los diseños de Dios para que nosotros hagamos nuestra voluntad. Entonces llegó el día de la operación y me vuelve a decir el doctor: ¿ustedes quieren tener hijos? Obvio, ¿verdad? El doctor ahí, obvio, le dije yo así. Entonces, sí, pero ya no van a poder. Como no, entonces, la única alternativa, como les decía, era quitarle todo ya, el ovario más todo, ¿verdad? Porque la matriz solo es para tener hijos y de ahí para allá ya no sirve en el caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces, y nosotros un tanto cabizbajos en la fe y todo ese tipo de situaciones que nos desmotivan, pero como no sabemos hasta dónde lleva el propósito del Señor, viene y nos da tiempo, doctor, vamos a hablar, y hablamos con mi esposa, ¿verdad? Y entonces estábamos hablando cuando él llegó y nos dijo: pero miren, podemos tener una pequeña solución, nos dice. Le podemos dejar la mitad del ovario. Y nosotros, ¡ay, qué bien! O sea que todavía hay más esperanza. Entonces, y eso solo estábamos reunidos con ella tomando la decisión. Y entonces nos dijo él: le cortamos el ovario que está afectado por el fibroma y con sigan intentando. Va, entonces sí, pero eso sí, 1 año, y si no hay nada, pues la vamos a operar. Va, está bien, doctor. Y comenzamos, hermano. Sí, cuando estamos en necesidad y el Señor es todo, ¿verdad? Entonces, ahí que hay una oración, que venga, que váyase a todos los días de culto, ¿verdad? Que estemos ahí presentes, no vamos a estar solo lunes, no, que lunes, miércoles, viernes, domingo por la mañana, domingo por la tarde, vamos a ir a todos donde haya oración, vigilia y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ahí sí estamos entregados en cuerpo y alma al Señor, mientras tenemos necesidad, mientras ya tenemos nuestras, ¿cómo le podríamos decir? Peticiones contestadas, entonces abandonamos al Señor. Y no debe de ser así. Entonces la operaron ese día, hermano. Mi esposa, viera, las operaciones de ella fueron tremendas, porque a ella no se las hicieron así, sino que se las hicieron así. Ya llevaba 2. 1 año entonces comenzamos, 1 año, llegó el tiempo, la cita con el doctor. Y viene y vamos a ver, no sé, hágase los exámenes. Ya el doctor tenía todos los exámenes ahí en él y pasó solo ella, no pasé yo, me acuerdo. Y viene y le dice a ella que tenía más grande el fibroma y nada. Y entonces que la operación va en 2 meses. Dijimos nosotros: Señor, por favor. Bueno, nos salimos, nos venimos, lloramos, nos abrazamos. Era una situación muy difícil, muy tremenda. Hay veces tenemos actitudes como cristianos que son bien deshonestas. Nosotros decimos: te agradecemos, Dios, por ser fiel. Él es fiel, hermano. O sea, cuando le decimos eso, estamos pensando de que Él en un momento puede ser infiel. Y eso no debe de ser así. Nosotros somos los infieles. Y entonces ¿cómo le pudiéramos decir a Dios? Le dijimos pues que Él se había equivocado con nosotros. Y comenzamos a sentirnos como que Dios se había separado y toda esa situación. Pero bueno, dijimos: vamos a llegar a los 2 meses y ni modo. Entonces viene un jefe que tenía yo, me dice, él tenía 2 niñas adoptadas, y me dijo: ¿por qué no adoptas una niña, o un niño? Y entonces se me vino a la mente: sí, de verdad que buena idea. De todas maneras yo ya había como perdido mi fe y todo eso. Y
y él me dijo cómo había obtenido las de él, que solo había ido al hospital y le había dado el dinero a la muchacha, ¿verdad? Entonces, y dije yo, ese método como que no es muy bueno, dije yo. Siendo cristiano, pues, o sea, el mundo pone sus facilidades, ¿verdad? Él muy amoroso me consoló, en gran manera me consoló a mi jefe y me dio mucho ánimo, siendo inconverso, ¿verdad? Pero ellos son religiosos y la religión, pues, ayuda mucho en ese sentido a ellos, ¿verdad? Y dije yo, voy al ISNA, voy a ir a buscar, y comenzamos a ver, vimos ahí como 200 caritas de niños, niña, y comenzamos, este está bonito, lo contrario de Dios, viendo no el corazón, que es lo que Dios ve, sino que el rostro, ¿verdad? Este está bonito, que este se parece a nosotros, ¿verdad? Allí desde 6 meses hasta 5 años, hermanos. Y nosotros teníamos ese buen corazón y buen deseo, pero hay quienes nos decían, no, adoptar un niño, no sabes de dónde viene, a los papás pueden ser así, de esos que tienen problemas y todo. Y entonces decía yo, y el Señor me decía, mira, pero yo los he adoptado a ustedes como hijos, ¿verdad? Porque en Cristo Jesús nosotros somos adoptados y ustedes eran enemigos míos, ¿verdad? Y entonces, pues sí, está bueno, sigamos con la adopción. Y nos íbamos ahí. Básicamente nos habíamos resignado, hermano, lamentablemente. Me confieso yo pecador. Entonces, pero al final viene en los 2 meses cumplidos, hay que presentarnos ya para la operación. Pero antes de todo eso, otra vez los análisis, ¿verdad? Y viene mi esposa y cuando llegamos a ese día, lo que nos dicen es que ella estaba embarazada, ella tenía un niño. Dios había hecho la obra en nuestras vidas, hermano, y había premiado nuestra fe anterior, porque la que estábamos, eso sea para la honra y gloria del Señor, porque nuestra fe en ese momento ya estaba como que, no habíamos dicho que nos vamos a ir al mundo y todo eso, no, que estábamos resignados, pues, ¿me entiendes? Resignados a lo que viniera. Y entonces nació, bueno, Dios nos regaló nuestra primera hija, que se llama Joalibet, que yo le busqué un nombre en hebreo que significa la llena de gracia, que ama a Dios, ¿verdad? Ese es el nombre de mi hija. Entonces fue la primera. Y luego a los 2 años, hermano, viene la segunda, ¿verdad? Y en la segunda sí pasó, o sea, nació mi hija, pero en esa operación, o sea, mi esposa, el doctor le decía, tus partos van a ser difíciles porque son de alto riesgo, vas a tener y estos cuidados. Y mira, hermano, cuando mi hija, como no sabíamos que mi hija ya estaba concebida, nos fuimos a nadar a un balneario, por decir algo, y a tirarnos por los toboganes, y ella con la niña en la barriguita. Imagínate, no sabíamos, Dios cómo nos guardó ahí en ese momento. Y era el doctor, o sea, le dio unos cuidados tan grandes a ella que casi le decía no se mueva, ¿verdad? Entonces, pero al final nacieron las 2, y en esa última operación ya eran 4 para la niña, porque todas por cesárea no la pudo, la última la iba a tener natural, y los doctores, dele natural, ¿verdad? O sea, con los dolores y todo eso, y no pudo mi esposa, la tuvieron que abrir, porque lo peligroso eran 4 operaciones en la misma. Y entonces, pero al final sí le quitaron el ovario, hermano. Y hay veces nos dicen, ¿y por qué no tienen más? Porque ya nos dio Dios los que tenía que darnos. Amén. Ahí no teníamos que escoger si varón o hembra, hermano. Ahí era lo que Dios nos diera. Amén. Allí no podíamos nosotros luchar contra la voluntad del Señor, y nos dio 2 lindas hembritas, que bendito sea el Señor, pues ahí están recibiendo sus clases de escuela bíblica, son bien portadas, ¿verdad? Y a mí los maestros me dicen, yo digo que sí. Entonces, en esa situación, el Señor es fiel. Cuando uno le es fiel, ¿a qué? A su palabra. Amén, porque a nosotros no queda confrontar su palabra. Adán igual. Pero miren, vámonos al capítulo 3 y ve ahí, y dice la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Fíjese de que aquí viene ya la crisis de la familia. Le dice la serpiente a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, le dijo. Y perdió aquí la mujer la comunicación con su esposo, que Dios le había dado el mandato de que no viera, ni tomare, ni codiciare el fruto de este árbol.
Y entonces ella hizo caso omiso a el mandamiento que Dios le había establecido a Adán y que Adán se lo tenía que transmitir a ella. Entonces, cuando no ponemos atención, perdemos la comunicación y la comunicación nos lleva a desobedecer. Y ese es un principio que debemos de tener. La desobediencia nos llevó al pecado que nosotros tenemos hoy en día. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. 2, y la mujer respondió a la serpiente, del huerto, de los árboles del huerto podemos comer, dijo. O sea, estaba claro en el mandamiento de Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Eva tenía claro la palabra del Señor. Nosotros tenemos clara la palabra del Señor. Pero ¿por qué cometemos errores? Por ignorarla. Ahí está, la conocemos, pero la ignoramos. Y esto será bueno, y esto será tan malo. Y comenzamos nosotros a meditar en nuestros corazones, y luego llega el diablo con su astucia y nos la roba. Porque la serpiente se llama en el hebreo Nahash, que es la que deslumbra. Eva, por su condición de cómo Dios la había formado, se deslumbró ante ese animal, en la posesión que tuvo el diablo, ¿verdad? De ese animal, de la serpiente. Y entonces ella, eso le atrajo, primero aquí este animalito, y le puso atención y quitó todo lo que Dios le había mostrado. Así es el diablo nos ofrece cosas bonitas, interesantes, bien, un caballero, una damita, ¿verdad? Que bien hechita, por decir algo. Y nuestros ojos, al menos el de los varones, baila, ¿verdad? Y el de las mujeres se encanta de ver ese tipo de criatura. Y estamos cerrando. Es lo mismo que Eva, ¿verdad? Porque eso va a ser el principio de todos los males en adelante para nosotros. 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Le cambió, ya le transversó la escritura, y así nos pasa a nosotros, que nosotros, el Señor es bien claro con lo que dice, y nosotros le damos vuelta a nuestro gusto y a nuestro antojo. Entonces dice ahí en el 5, y Dios sabe que del día que comieras de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué conocía Adán en ese momento? Eva, ¿qué conocían? Solo el bien, amén, solo el bien. Los hijos de Dios debemos de conocer solo el bien. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a neutralizar los efectos del mal. Por eso no tenemos lucha. La palabra del Señor dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino que contra potestades, huestes celestiales, dice. Cosas que no vemos. Pero espiritualmente sí las podemos ver, porque Dios nos da ojos espirituales para poder observar eso. Pero a todo esto, ¿a dónde está Adán, verdad? No podemos andar solos, hermano. Por eso, dele los números a su esposa. Dele su teléfono, ábrale ahí todas las claves. Y ahora con el smartphone ahí, ¿verdad? Todo está en un solo lugar, ya no necesita su computadora, quítele la clave. A sus hijos sí, a ellos póngale las claves que puedan tener para que no se metan en ningún peligro. Porque ahí está la serpiente. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Para qué? Para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó el fruto y comió, y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. Caemos en el mismo pecado. ¿Por qué no la reprendió Adán? Eva, tenemos que hacer el bien, Dios nos está viendo. ¿Qué pasa si Adán se va a donde Dios y le dice, Señor, Eva ha cometido esto, ¿qué podemos hacer para salvarla? ¿Qué podemos hacer? Hubiera cambiado todo, ¿verdad? Ahorita hubiera cambiado, pero bueno, todo se dio en base al plan de Dios, y Él proveyó de un Salvador. Pero qué mal cuando dejamos a nuestras parejas solas. Acuérdense que somos una sola carne. Imagínense que si yo me pongo a pensar en ese momento que le digo que estuve de no tener hijos, y yo digo, bueno, voy a buscarme otra, porque así como Abraham, ¿verdad? Llegó el momento, Dios ya les había dado una promesa de tener un hijo,
Y se desesperaron ambos, más que todo Sara, ¿verdad? Sara se desesperó y le dijo, no, ¿por qué no te llegas a la criada? Le dijo. Y como la costumbre, cuando vemos al mundo, vemos las costumbres del mundo. Imagínense qué, no sé qué le podemos decir, qué ignorancia, qué situación tan mala, que la señora para sentir que era su hijo, se iba a poner a la par de la criada, iba a abrir sus piernas para que saliera el hijo en medio de ella. O sea, ¿verdad que eso es de poco cerebro? Y ella se iba a sentir la mamá de la criatura. Y Dios les tenía preparado un hijo en ese momento donde ellos no lo podían tener. Entonces yo habían podido haber dicho, vamos a ir a buscar un hijo por allá. Yo voy a seguir con ella, pero me voy a ir a buscar un hijo por otro lado. Pero ¿qué estamos hablando? Que en nuestra mente debe de prevalecer el bien sobre el mal. Entonces, dice el 6, y comieron de ese fruto, y dio también a su marido, el cual comió, así con ella. Igual los dos el mismo pecado. 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y en el versículo 25 del capítulo anterior decía de que estaban desnudos y no pasaba nada. Pero entonces había que fracasado la relación de pareja. Mira, para terminar dice ahí, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué os has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Sí, el diablo tuvo la culpa. Amén. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Luchar contra el diablo. Somos, ya les dije, ejército del Señor. Y un ejército tiene miedo, hermano. No, va para adelante, va a lo que termine. Mire, David terminó con todos sus enemigos. Israel, en el tiempo de su hijo, el rey Salomón, vivía en ¿qué? En paz. ¿Usted quiere paz? Entonces vivamos bajo el mandato del Señor, para que no estemos contradiciendo las escrituras y que no le echemos la culpa al diablo. Mire, si le echa la culpa al diablo también, que sí está presente en todo, nos está engañando y todo eso, hasta se puede ir el diablo más en contra de usted y le puede pedir permiso a Dios, así como Job, para zarandearlo, para que entienda mejor. Entonces, hermanos, dejemos hasta aquí. Si el Señor me lo permite, tengo más que podamos hablar y espero verlos en otra ocasión. Pero antes de todo, pongamos en práctica, hermanos, lo que aprendemos. Si usted tiene un noviazgo, guárdelo, cuídelo, vea que su novia sea el diseño que Dios tiene con usted. Si usted tiene un matrimonio, guárdelo, consérvelo, cuídelo, porque esas cuentas las va a tener que dar al final al Señor. Yo te entregué la ayuda idónea, amén, ya sea hombre o mujer, vamos a dar cuenta ya siendo cristianos, ¿verdad? De que nosotros honramos lo que Él manifiesta en su palabra, amén. Bueno, el Señor les bendiga y vamos a orar en este momento. Entonces, hermano, en este momento acabamos de terminar una predicación y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.